Andrea Falcone. ¿Cómo le va, Doc? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Antonio? Equipo. Muy bien. Bueno, estábamos con Rubén Rabanal por aquí. ¿Qué pérdida? Ayer estaba leyendo una nota tuya. ¿Qué pérdida tiene acumulada la jubilación? Las jubilaciones, el análisis que se hizo esta semana es que en los últimos 3 años llevan perdido entre el 14,8% y el 21,8%. La gran pérdida, Antonio, se dio efectivamente en el 2018, pero lo que genera, digamos, este atraso que no logra recuperarse, primero es el desfasaje entre el momento en el cual se pierde el poder adquisitivo y la recuperación a través de la movilidad, que son entre 6 y 8 meses, depende del momento. Pero además, obviamente, la suspensión de la ley de movilidad este año hubiese permitido recuperar bastante porque la inflación iba un poquito atrás de lo que daba la movilidad, pero al suspenderse y otorgarse aumentos discrecionales, bueno, nuevamente quedaron atrás. Y ahora además hay que sí o sí empezar a debatir una nueva ley de movilidad, ¿no? Se estaba hablando, creo que el propio ministro Guzmán lo contaba esto aquí, algo atado al crecimiento, es decir, aumentamos si hay crecimiento, si no es imposible. Bueno, en realidad es indistinto si es imposible para el gobierno, porque el gobierno tiene que dar una respuesta a este y todos los anteriores, tiene que dar una respuesta a los jubilados. Sí. Lo cierto es que cuando la Constitución marca que las jubilaciones tienen que ser móviles, en definitiva lo que tienen que conservar es el poder de compra con el transcurso del tiempo. Eso es básicamente el concepto de movilidad. De hecho, si miramos los países del mundo, todos utilizan, la mayoría te diría, hay muy poquitos que utilizan el crecimiento. Prácticamente todos utilizan índices que indican que las jubilaciones suben, como suben los salarios o como sube la inflación, o índices combinados de inflación y salarios, que es lo que teníamos hasta el momento. Sí, la verdad es que son países sin inflación, básicamente. Ese es el otro punto. Ahora, ¿qué haces con lo que se perdió? Más allá del reclamo judicial que podés hacer por la anulación de la ley de movilidad, de la fórmula de cálculo, más allá de ese reclamo, ¿la pérdida del poder adquisitivo de la jubilación es judicializable? Bueno, en realidad lo que es importante es entender que en la medida en que esa quita o esa pérdida no sea exorbitante, no se puede reclamar la pérdida frente a la inflación. Bien. Porque la Constitución no garantiza un índice en particular. Sí, esta cosa de conservar el poder de compra. Ahora, lo que se cuestiona en este año en particular, que son los amparos que se han estado presentando, tiene que ver con un derecho adquirido. Es decir, yo tenía una movilidad vigente, tenía un aumento devengado que se me suspende y se reemplaza por uno inferior. Eso sí está en cuestionamiento. Lo otro te diría que es una zona un poquito más gris desde el punto de vista jurídico. Ahora, Andrea, ¿qué horizonte hay? Por lo menos, ¿qué se habla entre los abogados especialistas en este tema de que se termine la negociación y técnicamente volvamos a tener un índice votado por ley automático y que no dependa del Poder Ejecutivo? Bueno, en definitiva, un índice de movilidad que sea aprobado por el Congreso seguramente va a ser respetado por la justicia. Los cuestionamientos que ha hecho la justicia en términos generales siempre fueron cuando las decisiones sobre ciertos índices de ajuste emanaron del ANSES sin apoyo, o del Ejecutivo sin apoyo del Congreso. Ahora, yo no tengo dudas, solo tengo certezas sobre el posible resultado de los amparos por el hecho de que esto no es la primera vez que pasa la confiscación de derechos adquiridos o de movilidad adquirida, y sobre esto por lo menos los tribunales de primera instancia y segunda instancia ya han fallado en el mismo sentido, con lo cual no tendría sentido apartarse de esta doctrina y en este caso en particular fallar distinto. Andrea, muchísimas gracias. Muy atenta. A ustedes. Un abrazo. La doctora Andrea Falcone, ¿me dejas que